¿Le parece que hay radicalismos hoy en competencia ya? Cuando usted está pidiendo un cambio de constitución, cuando hay algunos que tienen complejo de Macocape y Mamahoyo que quieren refundar el país, no están viendo las experiencias, porque los peruanos no vemos las experiencias en otros países que somos parecidos. De este y otros temas estamos con el precandidato presidencial de Unidad Nacional, el general Roberto Quiabra, y congresista Roberto Quiabra. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería empezar a ver, dado el Unidad Nacional, que se está retomando, justamente muy conocido, y lo que uno ve después del proceso de inscripción y de alianzas que se han dado en los últimos días, en las últimas horas, que mucha unidad nacional no ha habido en realidad, y nos hemos quedado con 37 agrupaciones que se van a terminar presentando a las elecciones en el 2026. ¿Qué es lo que ha impedido, digamos, frentes mucho más amplios, específicamente en el frente de donde usted hoy es precandidato? Fíjese, nosotros cuando nos inscribimos, nuestro partido cuando se inscribió, nosotros asumíamos que íbamos a presentarnos solos. Pero después cuando vimos que estábamos en el puesto 21 de todos los que querían inscribirse, dijimos, vamos a tener que buscar alianzas. Te estoy hablando hace un par de años. Si tú tienes 43 partidos y todo señala de que es algo inédito en nuestro país, y no miras la realidad que estamos viviendo, el momento que estamos pasando, donde tú dices, se necesita juntarse para poder afrontar una situación mucho más difícil que el 21. El próximo año va a ser mucho más difícil. ¿En qué sentido más difícil? Estamos en una situación de violencia incontrolable, una situación de violencia donde nos está cambiando el estilo de vida, algo que no lo hizo ni el terrorismo. Y si no te juntas para enfrentar, porque no es solamente la parte de la violencia, es parte del abuso de autoridad, es parte de la corrupción, es parte de la desigualdad, todo lo que tiene que ver, porque acá no se están combatiendo las causas. Entonces tú necesitas ¿qué? Necesitas unidad. Y no necesitas dividirte. Y lo que estamos haciendo es dividirnos. Hay que bajarle un poquito el volumen a las descalificaciones, porque nos hemos descalificado todos. La gente no confía en nadie porque todos están descalificados. Entonces, la idea era juntarse. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y hemos logrado, conjuntamente con el PPC y con Peronos Unidos, juntarnos. Esto lo veníamos conversando de hace tiempo, tenemos la misma motivación, juntar nuestras fortalezas para juntos asumir una grave responsabilidad si nos toca. Esta alianza, le pregunto, general, no fue, digamos, no fue mayor porque entendía que uno de los requisitos que usted ponía era que usted tenía que ser el precandidato o el candidato a la presidencia de la República. Se lo digo porque lo dijo acá en este estudio Fernando Belaúnde Llosa. Y entiendo que con él también se estuvo conversando, y igual con Fiorella Molinelli. La alianza es la que hemos hecho los tres. Acá nadie impone nada. La alianza es la de los tres. ¿Pero ese fue un requisito? La alianza de los tres. ¿Pero ese fue un requisito? La alianza de los tres. Y lo que hemos asumido los tres es la responsabilidad que hemos asumido. Para hacer la alianza usted tiene que concertar voluntades, tiene que ver qué cosa es lo que vamos a nosotros a juntarnos. La alianza somos nosotros tres. De ahí para atrás hemos conversado como con 15 agrupaciones. No, le dije a Fernando Belaúnde, Rafael Belaúnde Llosa, y que, claro, dijo, no pudimos llegar a más porque usted ponía como condición que usted sea el candidato. Esa era la pregunta, si usted ha puesto como condición eso. Si hubiera sido así, se hubieran juntado ellos. ¿Se han juntado o no? ¿No fue una condición entonces? No. Acá no hay condiciones. Usted propone, se analiza, se debate, se discute, se aprueba o se desaprueba. Por eso yo le digo, la alianza es lo que nosotros miramos para adelante. Para atrás, si nosotros hemos conversado con 10 agrupaciones y tuviera que ver yo cada uno lo que ha pasado con cada una de las 10, perdemos tiempo. Sí, claro, pero igual ayuda a entender si lo que está generando esta falta de unidad son los egos. No lo digo por usted, lo digo en general, si el ego no está permitiendo que haya una mayor unidad nacional, ¿no? Eso es lo que tendríamos que preguntarle a los que se presentan solos. Pero a lo que hemos hecho una alianza de tres, que somos los únicos que hemos hecho alianza de tres. Ahora, ¿cuál es el riesgo, ya pensando en los electores, de que haya 37 candidatos, ¿no? 37 agrupaciones, digamos, tratando de llegar a la presidencia de la República? Que no haya la oportunidad, los 37, de presentar sus propuestas. No va a haber oportunidad en este tiempo que viene. Fíjese, las elecciones internas son en noviembre. Se supone que a partir de noviembre ya se conoce quiénes son, en diciembre se establece la lista. ¿Usted cree que va a haber un espacio para que las 37 agrupaciones puedan hacer conocer sus propuestas? Yo creo que eso va a ser una dificultad para los que van a votar. Y ahora, además de las 37 agrupaciones,
Lo que tenemos, y se lo pregunto, no lo ve así a simple vista, es que la derecha y el centro derecha está, sobre todo la derecha, está sumamente fragmentada. Entonces, eso también genera riesgos para determinados radicalismos. ¿No cree que más vienen por la izquierda o no creen en el modelo actual? Por eso le digo, estas son decisiones de agrupaciones, no son decisiones de las personas, ¿ah? Porque lo que hemos hecho nosotros no es una decisión de 4 o 5, es una decisión que ha tenido la aprobación de los CEN de los 3 partidos. O sea, es una decisión colectiva general, no es una decisión que nos juntamos 4, nos ponemos de acuerdo, tú 1, tú 2, tú 3, no. Esto ha tenido la aprobación de todos porque necesitamos nosotros que todos estemos juntos para enfrentar una situación, como le digo, mucho más difícil. Bueno, cada uno sabe cuáles son sus fortalezas y hay algunos que consideran que con la fortaleza de su partido lo pueden lograr. Bueno, en buena hora nosotros consideramos que teníamos que juntarnos. Por eso le preguntaba, ¿no? Si en realidad lo que se está dejando espacio es a que llegue por el flanco izquierdo un candidato mucho más radical, un candidato que pueda dar un resentimiento real que hoy existe en el país. Eso es lo que dijimos nosotros. Si no analizas el momento que estamos viviendo, lo que nos ha sucedido en estos años, no conoces la realidad de tu país, toma tu decisión. Ya veremos el 2026 y ya veremos quiénes tuvieron la razón y quiénes no tuvieron la razón. ¿Le parece que hay radicalismos hoy en competencia ya? Cuando usted está pidiendo un cambio de constitución, cuando hay algunos que tienen complejo de Macocape y Mamahoyo que quieren refundar el país, no están viendo las experiencias, porque los peruanos no vemos las experiencias en otros países que somos parecidos. En Chile toda la izquierda se juntó y lo puso contra la pared al expresidente Piñera, hicieron una asamblea constituyente, se juntaron una constitución que no tuvo la aprobación. Se juntaron a la derecha, hicieron otra constitución y siguen con la misma. Entonces perdieron tanto tiempo. En Ecuador, ¿para qué ha servido? En Venezuela, en Bolivia, ¿para qué ha servido la nueva constitución? ¿Y quién va a hacer la nueva constitución? ¿A quién vas a darle la tarea de hacer la nueva constitución? Acá el problema no son las leyes, el problema no son las normas, es la gente. Usted puede tener la constitución más linda, traducida a 5 idiomas, pones un corrupto, un inepto y tu constitución no sirve. Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En el Perú no le echemos la culpa a la constitución, echémosle la culpa a los que tú asumes una responsabilidad, le das una responsabilidad y una confianza y ese te defrauda. Pero, sin embargo, los constituyentes siempre están, ¿no? Y son los que suelen tener mucho respaldo popular en determinadas zonas. Y me pongo a pensar en el sur del país, y ahí le pregunto, ¿cómo cree que termine impactando en el elector los 50 muertos al inicio de este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte? Fíjese, hablando del sur, nosotros hemos hecho una evaluación y aquí hay una presencia diferenciada del Estado. Hay una macro-región norte que podríamos decir que es una sola región, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Usted hace una obra en esa macro-región y lo beneficia a todos, por geografía, por condiciones climáticas, por la forma como viven todos los ciudadanos. Usted se va al sur y encuentra usted que por geografía, por costumbre, tradición, la gente vive dispersa. Y las condiciones geográficas son diferentes. Entonces, ¿qué se hace? No se hace ninguna obra en el sur. Tenemos que nosotros recuperar al sur, tenemos que mirar al sur. No lo hemos visto, no hay obras grandes, no hay obras importantes. Yo he estado en Juliaca hace unos meses y considero que la parte urbana está bien, pero la parte rural está abandonada y se justifica ese resentimiento que tienen contra el Estado por 2 cosas, por el abandono y por el engaño. Eso es lo que hay que recuperar. O sea, usted lo que tiene que ver es que usted tiene un país de 24 realidades diferentes. Ese es el país que hay que gestionar. Si usted le quiere aplicar una sola fórmula a los 24, estamos logrando lo que tenemos. Una desigualdad en todo el sur, una diferencia notable con el... Y el corredor minero. Veamos Chancay, veamos Patás. Patás, como dice el alcalde, capital del oro del Perú, no tiene carretera, no tiene hospitales, no tiene colegios. Tiene usted Chancay y no hay un plan de desarrollo de Chancay. Chancay debería crecer al mismo ritmo del puerto. Chancay se sigue quedando. Nadie se preocupa por Chancay. Lo de Chancay dice, ¿dónde está el beneficio de vivir acá? Ahora, efectivamente, el sur, y esto no es de ahora, ha estado, digamos, olvidado, postergado a nivel de infraestructura hace muchísimas décadas en realidad. Pero yo le preguntaba si
cree que en específico esta herida abierta de los 50 muertos del inicio de Boluarte pueda terminar jugando un rol determinante en este proceso electoral? Fíjese, eso es lo que le ha afectado a ella. Ella, ¿por qué no ha podido hacer una buena gestión en estos casi 3 años, más tiempo que el anterior? Por una decisión, una mala decisión política. Una mala decisión política, porque usted no le puede ordenar a las Fuerzas Armadas que aseguren un aeropuerto estando los ciudadanos dentro del aeropuerto. Usted hace al revés. Cuando no están los ciudadanos, ahí entra la Fuerza Armada y ahí es diferente. Hay una lentitud en la justicia. Entonces la gente, como usted señalaba ahora que hablaba del tema de la Corte, la gente está pidiendo justicia con celeridad. La gente quiere que se sancionen a los culpables. Entonces esos ciudadanos que han perdido a su familia, que no son 50, son 62, dicen, ¿dónde está la justicia? Y la justicia le echa la culpa a la Presidenta, pero la Presidenta no es culpable de la lentitud de la justicia. ¿Y no cree que también ese sur, entrando a su candidatura, también le eche la culpa de alguna manera al Congreso de la República, que ha terminado sosteniendo el gobierno de Boluarte hasta el día de hoy? Fíjese, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Los peruanos cuando decían hay que adelantar las elecciones, en primer lugar habría que ver el momento. ¿Era un momento con esa violencia que había en el sur para hacer una campaña? Los tiempos. Había tiempo para hacer un proceso electoral. Los jurados nacional fueron y dijeron, nosotros necesitamos 270 días para hacer un proceso para que nadie se queje de fraude. Hay uno que decía que lo iba a hacer en 3 meses. En 3 meses los partidos políticos iban a hacer una selección de sus candidatos para presentarnos qué. Y después precedente. Usted viene el 2026, 2027, se presenta una situación similar y ¿qué le dicen el 2027? Oiga, se presentó una situación similar al 2024 y lo censuraron y lo vacaron al presidente. ¿Por qué no lo vacan ahora? Los peruanos tenemos que aprender a respetar los tiempos democráticos. Y los peruanos lo que tenemos que hacer no es equivocarnos en las autoridades que elegimos. Sin embargo, se aprueba en el Congreso de la República en una primera votación que no fue respaldada en una segunda. Entonces, le pregunto, ¿no es nuevamente el Congreso jugando con las expectativas populares de una población fastidiada, enojada? Fue parte del Congreso, porque efectivamente, como usted señala, se había aprobado un adelante de elecciones para abril. Así es. Y cuando se tenía que votar por segunda vez, que si se votaba por segunda vez ya no estaríamos de repente conversando yo como congresista, sino de repente como otro candidato. Se presentó otra cosa. Como decimos nosotros, se presentó un as, que nadie había aprobado, nadie había visto. Por eso es que fracasó la segunda vuelta. Y se puso a votación la votación de la minoría, que era una propuesta de la izquierda donde venía la Asamblea Constituyente, el cambio de Constitución, y todo quedó en nada. Porque si se hubiera puesto a segunda votación abril, hubiéramos hecho nosotros un proceso hace 1 año, 2 años. Y le pregunto, porque, claro, usted es parte de este Congreso hoy en día, si bien renunció a Alianza por el Progreso, pero ¿no cree que ser parte de este Congreso termina afectando más su candidatura que beneficiándolo? Fíjese, el problema en el Perú que generalizamos, nos hemos descalificado todos. No solamente hemos descalificado al Congreso, a los jueces, a los fiscales, a todos los descalificamos. O sea, lo que yo quisiera que me evalúen a mí por mi comportamiento y por mis votos. Yo he tenido siempre, esa es una libertad que me dieron en la bancada, una libertad de opinar y de votar de forma independiente, desde el inicio hasta ahora. Sí, claro, pero ahí coincido con lo que en una entrevista le decía Christian Hofstadter, ¿no? Es difícil que el elector le pida que haga la diferenciación de los cada 130 congresistas. Probablemente lo vean como el congresista que formó parte de este parlamento cuestionado, ¿no? Es parte de los cargos que uno asume. Pues. Por eso le decía si ya en la práctica no le termina pesando más o jugando en contra. Yo hasta ahora lo que veo que más me dicen general que congresista y eso es algo que a mí me agrada. Ahora, sin embargo, ¿se siente representado por la actual mesa directiva, por José Gerí, investigado por violación sexual? No. Y yo lo señalé en su oportunidad. Si la intención del Congreso de escoger una mesa directiva que buscara mejorar la imagen de nosotros en el último año, pasaba por buscar una mesa directiva que nos represente y que no tenga ningún cuestionamiento. Yo creo que nos hemos equivocado. Yo he señalado, Somos Perú en su bancada tiene gente que no tiene ningún problema.
Lo que se presenta es lo siguiente, tiene una acusación muy fuerte, una acusación muy difícil, una acusación que nadie dice que sea culpable, pero estamos en una acusación muy reciente, muy grave, que si la Fiscalía adelanta los tiempos y presenta una denuncia, yo creo que le quedaría dos opciones, o que renuncie el que está de presidente o que se le censure. Fíjese, a la congresista... Para usted, Gerí debería renunciar. Si es que se presenta una denuncia de la Fiscalía, tiene que renunciar. Si se formaliza la acusación. Claro, tiene que, porque ya significa que encontraron una prueba, una evidencia de que él tiene responsabilidad. Fíjese, a la congresista Ley de Camones por nada la censuraron, por nada. Ya, pero lo que no se entiende, no sé si usted lo sabe, pero ¿por qué ese afán de la mayoría parlamentaria de poner a... No tiene sentencia, efectivamente, el congresista Gerí, pero está enfrentando un proceso sumamente serio y escandaloso en un Congreso que no hay que olvidar, además ya tiene un sentenciado por violación sexual. ¿Cuál es el mensaje que le da este Congreso al que usted pertenece a la población? Eso habría que preguntarle a los que hicieron mayoría y lo escogieron. Pese a que ya desde el momento que se estaba perfilando como candidato se estaba cuestionando si él era él y se estaba recomendando que cambiaran de candidatos. Más no se puede hacer. En el Congreso hay 40 que votamos diferentes. Y para otro tema que tiene que ver con el Congreso, que no sé cuánto le termine salpicando, por más que usted pueda votar diferente, los mochasueldos. Es el Congreso con más investigados por mochasueldos que ha habido en lo que uno recuerde, en lo que uno sepa, pero el problema es que muchos de ellos terminan siendo blindados en la Comisión de Ética o en las subcomisiones de acusaciones constitucionales. Entonces uno dice, ¿ese es realmente el Congreso al que lamentablemente pertenezco? Bueno, esa es una de las fallas que hemos dicho varios de nosotros que ha contribuido a que la imagen sea muy baja. La Comisión de Ética no estuvo a la altura. Si se hizo un abuso de poder recortándole el sueldo a sus trabajadores, lo que merecían era una sanción que es lo que está en el reglamento, que eran 120 días de suspensión. Le pregunto, los partidos políticos que tienen la mayoría hoy, que controlan de alguna manera el Congreso, evidentemente Fuerza Popular, Perú Libre, APP, entre ellos Somos Perú, ¿deberían ser castigados en las urnas? Eso lo dicen los votantes. Pero se lo pregunto a usted. Eso lo dicen los votantes. Yo no puedo anticipar, no tengo mi bolita de cristal, pero los votantes son los que van a determinar los comportamientos colectivos e individuales. Y eso siempre ha sucedido, no solamente con este Congreso, sino con los anteriores. ¿La minería ilegal está infiltrada hoy en el Congreso de la República desde su punto de vista? Bueno, cuando vemos nosotros que se quiere cambiar la ley MAPE, que dicho sea de paso, una ley MAPE que el Ejecutivo no asumió su responsabilidad. El Ejecutivo del año pasado, desde enero, tenía que presentar una ley MAPE y la presentaron cuando faltaba una legislatura. Y lo presentó el ministro Mucho, que yo lo conozco y es una persona que conoce bastante, pero en este caso falló. Por eso fue su censura. Entonces, cuando usted ve que una comisión está buscando que alargar el reinfo, cuando usted ve que una comisión quiere cambiar el contenido de esta ley sin tener en cuenta la violencia que está generando, no solamente en Patás, entonces uno se da cuenta que encima tiene usted que hay partidos que inscriben a esto, los inscriben en su partido, usted dice, ¿es por saludar una ley MAPE beneficiosa o es por otra cosa? ¿Y teme que el dinero de la minería ilegal financia próximos candidatos? No sería la primera vez que dinero ilegal financia. Ahora vemos que los empresarios no van a querer financiar a nadie para no tener problemas, o ya tuvieron problemas. Tiene usted el financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal. ¿Quién dice que no? Ahora, ¿usted qué haría con la minería ilegal? Fíjese, la minería ilegal, usted, lo que pasa es que cuando se combate una amenaza en nuestro país, lo cerramos todito. Para combatir la minería ilegal usted tiene que aplicar 4 estrategias. En primer lugar, hay que determinar que quien está siendo afectado es la minería como 4 fortalezas que tiene nuestro país. Agricultura, minería, pesca y turismo. La minería, que es una de nuestras fortalezas, está siendo afectada. Entonces usted tiene que tener 4 estrategias. Formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Eliminación de la minería ilegal. Combate y degradación del crimen organizado y fortalecimiento de la minería. 4 estrategias en una. No minería ilegal y considerar, es injusto que se considera todos como ilegales porque hay informales que están en proceso. Algunas preguntas rápidas, general. ¿Qué debería pasar con la presidenta Boluarte el 29 de julio del 2026? Ella debe saber que está tomando sus previsiones. Cuando deje el cargo se va a dar cuenta de que es
Una persona que si no tiene bien sólidos sus argumentos de todas las causas que le han abierto, va a tener serios problemas con la justicia. ¿Se le debería quitar todas las protecciones que tiene el Congreso de la República por el afuero? Yo creo que va a ser una situación diferente. Va a ser otro Congreso, va a ser otra situación, va a haber una justicia que va a tener la libertad de poderle abrir los procesos que considere que debe requerir las causas por las cuales ella en este momento está siendo cuestionada. Y una última pregunta económica. ¿Qué haría usted con Petroperú? Con Petroperú hasta ahora lo que están acá no ha podido hacer nada. En primer lugar, se dijo de que se iba a reorganizar, se iba a mejorar la gobernanza, se iba a liquidar algunos activos. Yo creo que debe buscarse un socio estratégico que tenga por lo menos el 49% de las acciones y Petroperú el 51%. Buscar ese socio estratégico, porque no se puede seguir salvando a un muerto cuya gente que cuide ese cadáver sigue ganando como bueno. Ahora, con esto sí acabo. Leí en una entrevista en Cosas que ha dicho que debería quedarnos con 14 ministerios. 3 ministerios que se volarían. No es cuestión de volar, es cuestión de fusionar. Integrar. Fíjese, usted necesita un ministerio de infraestructura que este gobierno se ha asustado y no lo ha hecho. Usted junta transportes, comunicaciones, vivienda y construcción. Fíjese para decirle, transporte, todo lo que es caminos, carreteras, puentes. Comunicaciones, ese famoso enlace digital nacional que lo hemos sufrido durante la pandemia. Vivienda, que es vivienda, agua y desagüe, y construcción para que construyan los colegios, los centros hospitalarios y los centros deportivos. Ministerio de Turismo y Cultura, fíjese el Cusco. Cuando usted ve los problemas de los pasajes en Cusco, lo ve el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. La cuarta fortaleza que tiene el Perú es turismo, y después juntar lo que es producción, agricultura con pesca y manufactura uno solo. Solo para enganchar con la entrevista que vamos a tener con Luis Valdés, secretario general de APP en breve, ¿qué le diría a César Acuña que lo llevó al Congreso? No, ahora le va a decir Valdés lo que le va a decir. ¿Pero usted qué le diría a Acuña? No, yo creo que es una persona que tiene que cuidarse en lo que está haciendo, no es un aprendiz, él tiene una experiencia política y él debe saber lo que está sucediendo en su región. ¿No quiere chocar mucho, general? No, yo no estoy para darle consejos a él. Él en política es más ducho que yo. Muchísimas gracias al general Roberto Quiabra, congresista de la República y precandidato a la presidencia para el 2026 por Unidad Nacional. Vamos a una pausa y venimos para conversar con Luis Valdés, secretario general de APP.